Ahí estamos, ya estamos grabando. Licenciada Diana, no sé si usted quisiera hacer alguna intervención antes de que demos inicio o damos inicio de una vez. Sí, claro, muchas gracias, licenciado, por el espacio. Pues buenas noches a todos y buenas noches a usted y al licenciado que nos va a dar la conferencia. Yo estoy muy agradecida por haber atendido al llamado, ¿verdad? De poder promover más la educación, de hacerla un poco diferente. Y les agradezco también a los alumnos de la universidad por estar aquí y por su puntualidad. Así que espero que sea lo más enriquecedor posible y repito, reitero, muchísimas gracias por su colaboración. No tenga pena, estamos para servirles y como le mencionaba a los jóvenes al inicio, por favor, siéntanse con la libertad de poder hacerle las consultas al doctor cuando lo necesiten, porque tengo entendido que van a presentar ustedes un trabajo al respecto de esta presentación. Entonces, con mucha confianza, el doctor es una persona muy accesible y con muchos conocimientos. Aprovéchenlo porque no todos los días se tienen estas oportunidades. Y recordar que esta conferencia de hoy es previa a lo que vamos a ver el próximo domingo en el taller presencial allá en Guatemala, en donde vamos a ver los fenómenos cadavéricos, vamos a ver fauna cadavérica, vamos a evaluar las causas de muerte, vamos a ver métodos de extracción antropológicos, va a llegar un médico legal también, entonces va a ser una actividad muy bonita. Vamos a dar inicio formalmente con ustedes el doctor Iván Félix Barajas de México. Él es un médico legal, médico forense con muchísima experiencia. Él tiene, ya está acá con nosotros, él pues se queda ahorita con el uso del micrófono y todo, doctor. Toda suya la clase, estoy Hola, acá ¿me yo escucho? disponible. Perfecto. Sí, se escucha muy bien. Sí, licenciada Diana, gusto conocerla. Gracias por la invitación también. Amigo, pues, ¿qué te puedo decir, Luis? Gracias por la invitación, a la Lupa también, gracias por tomarme en cuenta. También todos esos halagos que me diste, Luis, sí, estoy abierto, estoy en la mayor disponibilidad. Me gusta la docencia, me gusta la investigación, y pues también la chamba al día a día que tenemos acá en México. Yo vivo en Guadalajara, Jalisco, la tierra del tequila, la torta ahogada, carne en su jugo. Desde acá les estoy hablando con toda mi verdadera experiencia, lo poco, mucho que tengo, vengo a transmitirlos a todos ustedes y agradecer por otra vez y por muchas veces también aquí a Luis, a la Lupa, a la licenciada Diana, gracias por la invitación. Y no sé, tú dime a qué horas comenzamos para ir compartiendo ya todo. Dele, ya, el tiempo con usted. Yo me quedo acá, apago mi micrófono, mi cámara y me quedo acá a cualquier necesidad o duda, consulta. Estoy acá para asistirlo yo. Perfecto, entonces, a ver, sí se alcanza a ver ahí la presentación y todo, ¿verdad? Sí, solo hay que maximizarla para que ya se Ok, vea al 100. ahí está ya. Creo Listo, que ya ahí se ve, ¿no? estamos. Perfecto, muy bien. Bueno, me presento, yo soy el doctor Alex Iván Barajas Calderón, soy médico legal y forense de aquí de México, egresado por la Universidad de Guadalajara. Sí, actualmente laboro en el Hospital Civil de Dr. Juan y Menchaca, y también soy perito del Consejo de la Judicatura de aquí de Jalisco y a nivel federal de todo México, así que andamos por toda la República también aquí de Hermana México, vamos a ciertos estados, también a hacer protocolos de Estambul, hacemos algunas investigaciones y tengo algunos artículos ahí publicados también que si me buscan ahí en Academia, en Google Académico, ahí sale todos los artículos que he publicado y que pueden ser también referencia en sus investigaciones, que me pueden tomar también como referencia o me pueden invitar a sus investigaciones también. Estoy a sus órdenes. Pues empezamos con los fenómenos cadavéricos. Vamos a hablar un poquito de los fenómenos cadavéricos y quiero darles como una introducción rapidísima para no enfadarlos. Más que nada es que los fenómenos cadavéricos se dividen en varios aspectos, los tempranos, los tardíos y también los de ya que son ya cuando hay una destrucción cadavérica, ¿sale? Muy bien, vamos a empezar con los fenómenos cadavéricos tempranos.
Perdón, antes de empezar. Por favor, los que tengan alguna duda, pregunta, pueden levantar la mano sin ningún problema y podemos contestar la pregunta. ¿Sale? Pues para que lo tengamos en el momento, para que no se nos vaya el tiempo en poder responder ya posterior que te hayamos terminado la presentación. ¿Sale? O si no me doy a explicar, por favor, levanten la mano también. Eso también es muy importante para poderles comentar que podemos pues dar una mejor explicación o ¿cómo se llama? O resolver su duda, ¿sale? Muy bien, vamos a empezar con el primer fenómeno cadavérico que podemos empezar o podemos enfrentar es el enfriamiento. Y el enfriamiento es el descenso de la temperatura corporal hasta equilibrarse con el del medio ambiente. El enfriamiento lo vamos a estar descubriendo, ¿sí? Primero en el rostro y extremidades. Y por último, en las regiones laterales del cuello y los huecos axilares. Por eso a veces es muy importante que cuando se toma la temperatura del cadáver, sí sea la zona hepática, ¿sí? O rectal, que son las vías más fidedignas para tomar la temperatura. Ok, aquí les formulo varios puntos también, cómo hay en la literatura que podemos ver fórmulas como la de Bouchot y también la de Gleister, que son las típicas fórmulas que nos pueden decir más o menos cómo va descendiendo o cómo se va controlando esa temperatura cadavérica. Dentro de las primeras 12 horas, sí, va descendiendo del 0.1 grado por hora y posteriormente a esas 12 horas del fallecimiento, sí, del cese de los signos vitales, sí, es de 0.3 a 0.0 grados por hora. Y también Gleister dice que se toma la temperatura rectal con un termómetro de alcohol y se aplica la siguiente fórmula. La temperatura rectal normal media menos la temperatura cadavérica del momento sobre una constante de 1.5 y son las horas que tiene ya de cuestión de, ¿cómo se llama? De temperatura pues corporal. Y los factores que pueden modificar esta temperatura son los externos y los internos. Los externos por el ambiente, pero los internos es la edad, los cadáveres obesos se enfrían más lentamente y la vestimenta. O sea, si siguen vestidos esas personas, puede cambiar también o modificar su temperatura, perdón. Ok, el otro punto es también la deshidratación. Esta deshidratación, sí, los puntos que podemos identificar es la disminución del peso, la descamación de la piel y mucosa, los signos oculares. ¿Alguien me puede ayudar con su micrófono? Creo que alguien lo tiene abierto. Y también los signos oculares que son de Stone-Lewis, que es la pérdida del tono del globo ocular y de la transparencia corneal, y los signos de Sommer o de la mancha negra esclerótica, que eso se da, ese signo nos da en las primeras 3 a 5 horas con los párpados abiertos, o sea, que esté el glóbulo ocular, ¿sí? Que se dé con el globo ocular expuesto, o sea, que esté abierto. ¿Sí? Este es el signo que se puede dar, el de Sommer. Y el de Stone-Lewis es la opacidad que se da en la córnea, ¿sí? Que es el proceso de deshidratación del cadáver y es el signo oculares que nos presentamos los más visibles principalmente. Empezamos también con las livideces o hipostasias, que son signos que permiten establecer la forma en que permaneció el cadáver después de la muerte, así como si fue cambiado de posición. Es una livideces, el origen es la acumulación de la sangre por acción de la gravedad de los capilares de dermis, lo que origina el cambio de coloración visible en el examen externo del cadáver y microscópicamente localización y forma en lugares las de livideces adoptadas y equimosis o cianosis de rostro, ¿sí? O sea, vamos a encontrar esas livideces que es la extravasación de la sangre que se sale ya de los vasos sanguíneos y se va por gravedad, ¿sí? A acumularse
¿sí? En la parte, lo que esté más pendiente del cadáver. A lo que voy, que en la cuestión de cuando hay compresión de las zonas donde están comprimiendo, no va a haber el marcaje de esas livideces por cuestión de que hay una presión directa en la posición que se encuentra ese cadáver. En la siguiente vamos a ver lo que son las secuencias, que son inmediatamente después de la muerte, y empieza en la primera hora, ¿sí? La región posterior del cuello, en los cadáveres que permanecen desde el cúbito dorsal, o sea, que estén acostados, boca arriba, ¿sí? Alcanzan una máxima expresión entre los 12 y 18 horas y dejan de formarse luego de las 24 horas de producirse la muerte, ¿sí? Ok, la transposición de las livideces. En las primeras 12 horas, al cambio de posición, puede permanecer livideces en las nuevas zonas de declive. ¿Qué es esto? Dentro de esas primeras 12 de que falleció, o sea, la persona, o que ya tiene el cadáver en sus primeras horas, ¿sí? Podemos cambiar esas livideces, pero, ¿sí? Después de esas 12 horas, marcando 24 horas, el cambio de la posición puede aparecer nuevas livideces en la zona de apoyo sin desaparecer las primeras. Si me voy a entendiendo en ese punto, si estamos dentro de las primeras 12 horas, podemos cambiar esas livideces, pero pasamos ya esas 12 horas, marcando las primeras 24 horas, sí puede cambiar esas livideces, o sea, se pueden formar otras, mejor dicho, pero ya no pueden cambiarse las otras que hubo impresión de las primeras. Y es ahí, en el momento preciso, que se identifica que el cadáver fue movido de su situación corporal, ¿sí? O en las posiciones que se haya quedado desde un principio. Y mayor de 24 horas ya no se pueden producir nuevas livideces, ni se pueden modificar las primeras, ¿sale? ¿Y cómo se define la hipostasias? En los órganos se observan fundamentalmente en pulmones y en riñones. Son esa extravasación sanguínea que se observa tanto en los pulmones como en los riñones. Son los únicos órganos que podemos observar hipostasias y que se pueden formar nada más en esos dos órganos. Entonces, tengan bien, esto es fundamental en la cuestión de la criminalística, de las livideces. Es fundamental que un buen de criminalística tenga el conocimiento de las livideces. ¿Por qué? Porque desde ahí, del levantamiento del cadáver hasta que se llegue, sí, el médico forense, que llegue a visualizar primero, hacer la somatometría de su cadáver para hacer la necropsia, debe de observar las livideces para si no hay un cambio, si no hay, o si hay dobles livideces de una postura y de otra postura, para poder sospechar que este cadáver fue movido de la escena de la posición anatómica como estuvo realmente. La rigidez es el estado de retracción de la musculatura estriada y lisa. Acuérdense que en el músculo tenemos varios tipos de músculo, tipos de músculos, que son estriados, lisos, y el músculo esquelético, que es el normal, el que se puede hipertrofiar, ¿sale? Entonces, también tenemos que forma de instalación. ¿Cómo se forman esas manchas? La marcha de descendentes, la desaparición sigue el mismo orden de la aparición. ¿Qué es esto? De cabeza a pies. Secuencia cronológica, máxima expresión alrededor de los 15 horas, ¿sí? La rigidez comienza a desaparecer cuando se inicie la putrefacción evidenciada por la marcha verde, o sea, en la región cromática. Ahorita vamos a hablar esa cuestión de esa mancha, sí, cromática, o esa mancha verde en la región de la fosa ilíaca derecha. Factores que afectan la rigidez: externos, el enfriamiento, sí, y internos, la edad. En las edades es muy importante que tengamos el conocimiento que si nos enfrentamos con edades extremas, como tanto de niños, neonatos, sí, o recién nacidos, a también adultos mayores. En los adultos mayores también es uno de los factores que nos afecta la rigidez, ¿sale? Entonces, tengamos muy en cuenta cuando inicia, y dice en la literatura, de hecho,
el maestro Vargas Alvarado en la literatura dice que la rigidez empieza a partir de la muerte, en las primeras 3 horas a partir de la muerte empieza la rigidez cadavérica. Entonces, para que lo tengan bien en mente, también eso es fundamental en cuestión de criminalística para poder saber cómo empieza esa rigidez. Y ténganlo bien en mente, que cuando termina, cuando inicia la ¿qué? La putrefacción. La putrefacción es un paso evidente. Cuando vean un cadáver que ya tiene una mancha cromática en la fosa ilíaca derecha, ya está en un proceso de que ya no va a tener rigidez. ¿Sale? O ya no está tan marcada la rigidez. El espasmo cadavérico es la persistencia de una contracción muscular después de la muerte. Y tenemos lo que es la muerte, ¿no? Primero, que es lo que es la muerte normal, que persiste de una contracción espasmo cadavérico, y llegamos a la rigidez cadavérica, o la muerte de una miorrelajación y llega a la rigidez cadavérica. Empezamos ahora con los fenómenos cadavéricos tardíos, ¿sí? Que estos fenómenos cadavéricos tardíos también es otra de las etapas, ¿sí? O clasificaciones, depende de la literatura que investiguen, porque muchos hablan de etapas o fenómenos cadavéricos o clasificación de los fenómenos cadavéricos, ¿sale? Tardíos, destructores, fundamental, y que tengamos mucho en mente. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene una duda? ¿No? Ok. Bueno, entonces empezamos. Entonces, destructores, ¿sí? La evolución natural del cadáver que culmina con la destrucción del cuerpo humano, ¿sí? Solo me dio curiosidad una cosa, ¿cómo se pueden formar los espasmos en el cadáver o por qué razón? Ok, muy buena pregunta que diste. ¿Cómo te llamas? Hola, hola. ¿Podría repetir, por favor? ¿Cómo te llamas? Cristina. Muy bien, Cristina. Perfecto. Ok, Cristina, me regreso un poquito. Los espasmos cadavéricos son en el momento de que esta persona es el impacto de que recibió en el lugar, en el momento de antes de morir. O sea, vamos hablando, la posición, si es que fue una impresión, el que vio que sacaron la arma y le dispararon, entonces hace un espasmo de como de cubrirse. Entonces queda el espasmo cadavérico, me refiero a cómo queda él en esa reacción que tuvo. Sí no sé si me doy a entender, Cristi. Bueno, sí entendí un poco, pero creo que me resolvió la duda bastante. Gracias. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, continúa entonces. Vamos entonces con los fenómenos tardíos y vamos a hablar ahora de los destructores. Aquí es una parte fundamental la entomología forense. La entomología forense, que es el estudio de un biólogo de la intervención de los animales que pueden afectar o contribuir o modificar en su evolución cadavérica, ¿sí? Y esto dependerá, o los factores que pueden depender pueden ser externos, que es la intemperie, el ambiente, y la fauna que se pueda encontrar en ese lugar, que esos son los principales, sí, puntos muy importantes. Y son aquellos que van a desintegrar el cadáver, y esto se debe a una autólisis o una putrefacción. Ok, ¿por qué dice autólisis de una putrefacción? Ok, hay dos procesos de destrucción de un cadáver. Autólisis y putrefacción son procesos diferentes, ¿sí? Y también el otro punto es también ahí la entomología. La entomología, voy a hablar de autólisis. Hablo de autólisis, a ver, déjame si lo tengo aquí. Sí, hablamos de autólisis como un proceso, ¿sí? De autodestrucción celular que conduce a la degradación de un tejido o un órgano. Son cambios internos que el cuerpo humano sufre después de la muerte. ¿Qué es esto, muchachos? Se modifica rápidamente en el aspecto macro y microscópico de los órganos también, pero también es importante que estemos muy al pendiente de que la autólisis se hace por los microorganismos que tenemos en el mismo cuerpo, que ellos van haciendo ya esa autólisis y se van comiendo a este
o van destruyendo a este cadáver, ¿sí? Y de ahí viene ya el otro proceso que viene la putrefacción. La putrefacción, ¿sí? Empezamos con esa mancha, ¿sí? O periodo cromático. El periodo cromático es fundamental y lo vamos a estar observando cuando tengamos la mancha verdosa o cromática en la región de la fosa ilíaca derecha. Y también dicen ahí, la literatura dice que es una mancha verdosa abdominal, seguida por la visualización de la red venosa abdominal o veteado o venoso, ¿sí? O sea, como tipo también, como tipo lividez, pero, o una equimosis, pero no es equimosis ni lividez, es el mismo proceso que ya hizo los microorganismos de la autólisis, luego posteriormente hace la putrefacción también ayuda en la destrucción, la entomología, ¿sí? A eso me refiero. Posteriormente, el otro periodo, empezamos después del periodo cromático, vamos a empezar con el periodo enfisematoso. El enfisematoso también es un proceso que ayuda muchísimo la destrucción de la autólisis. La autólisis es uno de los procesos que llega tanto a la putrefacción y también ayuda a que este cadáver sobre el medio ambiente que esté expuesto, ¿sí?, haya una mayor proliferación de microorganismos y esos microorganismos que son muy ricos en aire sean que van formando ese gas y ese gas van formando el cuerpo que se va como flictenas. Flictenas son las ampollas, son las ampollas normales con los quemábamos, así que se nos forman, igual se va a formar, por eso se llama enfisematoso. ¿Por qué? Porque es una tipo ampolla, ya se va inflando, se va creciendo, ya es una extravasación ya de la epidermis que hace esa acumulación de líquido que va formando esas ampollas. Y lo que dice ahí es el resultado de acción de gérmenes anaerobios que son productores de gas y se forman vesículas o ampollas oscuras hasta ampollas de gran tamaño en la piel, ¿sale? También el periodo cólico activo es el que consiste ya en este proceso de putrefacción, ya los microorganismos ya se comieron todos los órganos internos, ¿sí? Por eso se llama cólico activo. ¿Por qué cólico activo? Porque consiste que es una licuefacción, que hay una destrucción ya de esos tejidos blandos, esos tejidos órganos, ya se los comieron los microorganismos, ya se comieron todo y lo hicieron líquido. Se hace líquido, se hace, ahora sí que está súper mega líquido, ya es un agua líquida todo por dentro, ya con un olor característico, porque eso es por las mismas bacterias que afectaron todo este proceso, y forman, sí, este tipo de tejido blando ya verdoso, ya un proceso amarillento, un proceso cromático, sí, color ocre, el cual ya cuando haces una disección a este tipo de cadáveres, encontramos que ya está todo licuefacción, con una licuefacción ya, o sea, todo líquido, ya está todo destruido, ¿sí? Y también los reductores esqueléticas es otro de los fenómenos cadavéricos que nos vamos a enfrentar y que también a esta destreza que van a llevar posteriormente les va a servir muchísimo poder identificar cuáles son estos tipos de fenómenos cadavéricos de reducción esquelética que nos ayuda muchísimo en los procesos de extracción en fosas clandestinas, porque en el proceso de la extracción tenemos que ver primero la zona, posteriormente ver esa fosa clandestina, qué tipo de tierra nos estamos enfrentando. Lo otro, qué tanta profundidad y qué extractos de profundidad hicieron, y posteriormente de que hicieron todo ese proceso, también qué tipo nos estamos enfrentando de cadáveres. Si son completos, incompletos, si solamente son extremidades o huesos largos o puros cráneos. Y eso es fundamental en la reducción cadavérica. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que las partes blandas con el tejido van desapareciendo. Eso es clásico. Mientras más el tiempo tengamos, más vamos a estar encontrando destrucción o reducción esquelética, ¿sale? Los elementos más resistentes son tejido fibroso, ligamentos, cartílagos, es lo último que se aparece adherido a los huesos, y esto puede durar entre 2 a 5 años, dependiendo de las características del entorno.
¿Por qué el entorno? Porque no es lo mismo la tierra que tengan ustedes ahí en Guatemala donde vayan a encontrar o vayan a hacer el ejercicio, a que tengamos un entorno de un clima costero, vamos hablando Cancún, o vamos hablando Puerto Vallarta, o vamos hablando en los altos de Jalisco, que es una área más fría, sí, es media árida, pero es más fría, no es tan cálida ni tan calurosa. Y es fundamental muchísimo el clima. El clima, me faltó comentarles algo. Antes de cambiar la diapositiva, les quiero comentar que en el clima es fundamental. Los climas que nos estamos enfrentando nos van a ayudar a que se acelere la putrefacción o viceversa, que nos ayude a retener, a contener un poco la putrefacción. Entonces, y también en esto de fosas clandestinas es sumamente importante también el tipo de tierra que nos estamos enfrentando. ¿Qué tipo de tierra es? ¿Es árida? ¿Es rica en minerales? ¿Es húmeda? ¿Hay agua? Todos esos factores son importantes para el proceso también de la reducción esquelética del cadáver. La antropofagia es una destrucción, sí, del cuerpo humano a consecuencia de los animales o insectos que lo devoran. A esto me refería también que en el proceso de la putrefacción, sí, tenemos la autólisis y la putrefacción, pero también la entomología. Y tenemos una fauna carroñera que nos ayuda o nos perjudica, sí, muchísimo en las cuestiones de los procesos de reducciones cadavéricas. Y nos podemos enfrentar, la actuación de las faunas depende mucho de las cuestiones de la zona, pero sí muy comunes nos hemos visto que las ratas las comen las partes blandas, las plantas blandas y las partes blandas de la cara, las manos, y dejan una superficie corroída, o sea, mordida. O sea, sí me voy a entender. Entre los perros y lobos devoran los miembros inferiores. Entre los peces, cuando se encuentran también cadáveres dentro del mar o dentro de aguas dulces o saladas, ¿sí? Prefieren el cartílago de las orejas, los párpados y los labios. Y también en estos factores o en estos tipos de destrucción del cuerpo humano por fauna cadavérica, ¿sí? Tenemos que requerir diagnóstico diferencial con un traumatismo antemortem. Dime, ¿quién habla? ¿Tienen alguna duda? ¿Gustan hacer una pregunta o algo? Díganme. ¿No? Continúe entonces. Yo tengo una duda. En ese caso se busca cualquier tipo de herida o... Perdón por interrumpirte. ¿Cómo te llamas? Primero. Marcos Morales. Marcos, dime, a ver, Marcos, ¿en qué duda tienes? Dime. Digamos, en casos como que un animal salvaje, pero que no sean de esos tres. Puede ser algún cerdo salvaje o iguanas, creo que o cocodrilos, cuando son también ataques de cocodrilos. Bueno, cocodrilos e iguanas es muy diferente, pero los cocodrilos sí, o sea, también los cocodrilos es una de las destrucciones del cuerpo humano como fauna cadavérica que pueden devorar al cadáver y pueden ser también por tipo de miembros, pueden ser superiores e inferiores. O sea, me refiero que son los que la bibliografía nos relata un poquito más en contacto que hemos tenido. Vamos a hablar, yo te puedo hablar en mi experiencia, que es de los Altos de Jalisco, el norte de Jalisco, que es una área un poquito más como pasa la Sierra Madre Occidental por ahí, entonces tenemos una fauna más rica más silvestre, pues a eso me refiero. Y hay buitres, cuando una persona fallece por allá, porque tenemos también ahí la área de los huicholes, o sea, huirarigax, que tenemos aquí en Jalisco, y esa zona son muy comunes, que no tienen tanta facilidad en la atención médica y a veces fallecen. Y me han platicado ellos que, pues bueno, a veces los tienen que exponer, pero recuerda que ellos tienen sus rituales, tienen sus maneras, sus creencias, su cultura, que es sumamente respetado, pero a veces llegan, o sea, dejan exponiendo el cuerpo y llegan los buitres.
los buitres y van, ¿qué comen ellos? Igual, empiezan con ojos, boca, nariz, y luego ya, si ya está abierto, que ya se hizo todo el proceso de putrefacción, ya lo vimos, si ya es en la fase efisematosa, pues bueno, ya empieza a abrirse un poco, entonces empiezan a hacer carroñeros. O sea, a eso me refiero. Marco, no sé si me debe entender. Sí, o sea, entonces abarca cualquier tipo de animal. Sí, yo te pongo estos 3 ejemplos porque son los más comunes que nos podemos encontrar en la cuestión de la bibliografía. Las ratas que se van a las partes blandas y manos, ¿sí? Y dejan superficies corroídas. O sea, ¿qué es eso? Que pueden morder en manos, miembros, tórax, abdomen. O sea, pues ellas van a llegar y van a querer morder, pero lo que ellas se les hace más fácil comer son las partes blandas de cara y manos, ¿sale? En los perros salvajes o lobos, ¿sí? Devoran más los miembros, tanto inferiores como superiores, también eso es lo más común, que llegan, o sea, no llegan directamente al estómago porque, pues bueno, no, porque para morder ellos, pues tienen que morder un poquito más, entonces empiezan a morder más donde se les hace un poquito más fácil para poder hacer más carroñeros, ¿me voy a entender? Y en los peces, sí, eso es muy, muy común, en los peces cuando encuentras unos cabezas que fueron en agua dulce o en agua salada, sí, empiezan a comerse los cartílagos de la oreja, los párpados y los labios. ¿Por qué? Porque es la manera también más común que siempre se queda más sumergida, ¿sí? Se queda sumergida tanto la parte de la cara, ¿sí? Cuando es una inversión del cuerpo. Si es completa, pues bueno, puede llegar a otros peces y pueden morder otras cosas, pero los peces normalmente siempre llegan a comer esas partes. ¿Por qué? Porque es lo que está más sumergido, ¿sí? No sé si me voy a entender. Sí, entendí. Muchas gracias. Nada, Marco. Ok, entonces continuamos. Entonces, a lo que les decía, esto de todos estos tipos de lesiones, se debe quedar un diagnóstico diferencial que realmente, o sea, demostrar que realmente fueron por animales carroñeros o animales salvajes que fueron a post-mortem, no ante-mortem, porque igual también hay que ver qué tan ante-mortem podemos encontrar en estos cuerpos. Y es sumamente, y que no hayan sido traumatismos, es lo primordial. Como conservadores naturales, podemos encontrar las momificaciones, las saponificaciones o adiposira, corificaciones y congelación, y artificiales, la que es la parafinación o la formalización o el embalsamiento, que es lo que se hace más en las cuestiones de conservadores de los cadáveres, y en las funerarias utilizan más la formalización y el embalsamiento. Y ahorita vamos a ver las cuestiones naturales de momificación. Podemos definir como momificación consiste en la deshidratación del cadáver por evaporación del agua en los tejidos. Las bacterias no pueden reproducirse y se detiene el proceso de putrefacción. Se contiene, no se detiene, pero es una contención, ¿sí? El ambiente, favorece esto el ambiente seco, con altas temperaturas y aire circulante, y dura entre 1 a 2 meses, dependiendo de las condiciones ambientales y del volumen corporal. Pero también las condiciones ambientales son principales, que son área caliente en los desiertos, subterráneos, criptas o grutas naturales, frío, terreno, ricos en sustancias higroscópicas como nitratos y otros sales, es lo que decía, las cuestiones minerales también, es fundamentales en el proceso de la putrefacción, y también características individuales. Se facilita la modificación en edad en que son niños, recién nacidos, constitución delgada y causas de la muerte como grandes hemorragias, diarreas, tratamientos por antibióticos. ¿Por qué creen por antibióticos, por tratamiento de antibióticos? ¿Por qué? Porque hay destrucciones o hay una destrucción de las bacterias, y por eso también esas bacterias no se pueden reproducir, y llega a este proceso también, nos ayuda muchísimo en los terrenos ricos en minerales. También es algo muy fundamental, que también por eso tenemos las modificaciones. La corificación es el cadáver que fue enterrados en ataúdes de zinc o de plomo cerrados herméticamente. Eso, la corificación es un proceso que es fundamental en los sarcófagos, que estén herméticamente cerrados, pero también que sean formados de zinc o de plomo. Esos eliminan, ¿sí?, la acción de los microorganismos, los organismos descompensadores que se detienen por la carencia de oxígeno circulante, y esto se puede formar entre de 1 a 2 años, en ocasiones a un periodo
sí, observarse en un tiempo de hasta de 2 a 3 meses. Depende mucho también la hermeticidad y el tipo del ataúd, o sea, del sarcófago que puedan utilizar, ¿sale? Que también es algo muy importante para ustedes en el proceso también de extracción de una fosa clandestina. Claro, en una fosa clandestina no vamos a tener todo este proceso, ¿no? Porque pues ellos lo que quieren es desaparecer a las personas, porque pues ya hubo un homicidio, ¿sí? El cual, pues bueno, lo que quieren es desaparecer rastros de estas personas, de estos hechos ilícitos que están haciendo las personas, y por eso los entierran. La adiposira, ¿sí? Es la hidrólisis de la grasa. ¿Qué es esto? Se transforma en un compuesto ceroso o jabonoso, ¿sí? Cubriendo al cuerpo de una grasa viscosa y húmeda. Comienza en las partes del cuerpo que tienen mayor cantidad de grasa, se da en un cadáver sumergidos o que fueron enterrados en lugares húmedos sin ventilación. El resultado final de la formación de una coraza dura y granulosa, si el cadáver se ha saponificado en agua, es de color blanco, o en tierra en color amarillo. Y esto es un proceso de entre los 3 a 12 meses, ¿sí? Y es también, este es un caso que les presento, bueno, ahorita les comento, estos son casos que nos podemos enfrentar en el proceso de una exhumación después de cuestión de replicar o de exhumar por la cuestión de acomodo de los familiares. Es un caso clínico que llegó aquí en Guadalajara, ¿sí? Que este caso clínico llegó y se hizo que de un recién nacido se hace la exhumación del cadáver por vía judicial, presentaba una saponificación parcial. Si ven, la saponificación parcial fue solamente la cara, ¿sí? Esta fue una cuestión de adiposira que se dio en este recién nacido porque el terreno era muy húmedo y era también muy, muy poco la ventilación que tenían ahí abajo. En el sarcófago era de madera y creo que había una fuga ahí por ahí en donde estaba inhumado, y pues bueno, se formó este tipo de adiposira. También condiciones para la saponificación: es indispensable medio húmedo, que ya lo habíamos visto, las cuestiones ambientales, cadáveres sumergidos en agua, suelos arcillosos o húmedos, o cadáveres amontonados, también eso también se forma, ¿sí? La adiposira también se forma cuando hay un acumulamiento, y esto también véanlo muy bien, porque eso se puede pasar cuando tengamos como dice aquí, si es en tierra, color amarillo. Entonces, en este tipo de adiposira se puede formar en cadáveres amontonados cuando sea una fosa clandestina con exceso de cadáveres, y que, bueno, se puede formar este tipo de elemento o fenómeno, pues, cadavérico. B, individuales: la edad, más frecuente en niños pequeños; sexo, más frecuente en mujeres; obesidad, si produce más en sujetos obesos; ciertas patologías, alcoholismo y otras intoxicaciones que originan desagradación de la grasa; y los cadáveres saponificados acaban por destruirse en un periodo de tiempo no muy largo. También es muy importante identificarlos. Ok, de mi parte, Luis, es todo. No sé si quieran que continúe con los demás. Es algo de más de inhumación y de ¿cómo se llama? Y de exhumación, nada más las definiciones, y terminaríamos, porque ya lo demás es la cuestión del reglamento de aquí de donde yo profeso, pues aquí de Jalisco. Luis, ¿estás ahí? Sí, doctor, no sé si los compañeros tengan algunas dudas que quisieran que se despeje de lo que ya se platicó acerca de los fenómenos cadavéricos y de las descomposiciones, como para que se pueda ahondar un poquito más. Conforme levantaron las manos, pueden ir haciendo las consultas. Sí, claro. María del Carmen. No le escuchamos, María del Carmen. Si gustan, lo que corrige su audio
puede preguntar Marcos Morales. Yo tengo dudas, pero ya en práctica, digamos, porque a mí la verdad que me dan un poco de nervios. José David Dubón, y ese no se muere, ese sí es mi compañero. Perdón, Ezequiel, te escucho. Goodbye. La que preguntaba por la práctica, o sea, el olor o la sensación que tiene una persona cuando vea ese tipo de cadáveres, ¿verdad? Ese tipo de situaciones donde hay así personas. Sí te entiendo, Ezequiel, sí te entiendo, Ezequiel Morales, pero bueno, en la práctica, la ventaja de este curso, que me imagino que es para eso, para tener esa destreza, habilidad, desarrollar esa habilidad en la destreza de poder contactos de cadáveres o de este tipo de fenómenos cadavéricos que nos podemos encontrar. Digo, aquí la cuestión es que hay una intervención tan magnífica hablando desde las ciencias forenses de las disciplinas, pero también en la práctica desde lo que es la medicina forense, porque yo te lo veo de dos aspectos, como criminalística y también te lo veo como médico forense, ¿sí? Porque es importante saber la habilidad, primero la habilidad, pero también el tip que te puedo dar yo, o les puedo dar yo a todos ustedes, es que cuando lo estén hablando del caso clínico, imagínense qué es lo que pasó, trató de pasar, o qué son los elementos fundamentales que pueden encontrarse en un ambiente así. Porque, bueno, no es que me quiero decir experto, pero la verdad es que me da mucha pena, pero ahorita estamos sufriendo aquí en México y más aquí en Guadalajara, Jalisco, pues muchas desapariciones de personas. Entonces, yo empecé con las investigaciones científicas forenses cuando estaba en el Instituto de Ciencias Forenses, y yo empecé con estas investigaciones científicas forenses, pero yo desde mi anfiteatro, yo no iba a campo. Pero lo más bonito de ir a campo es que ves la dimensión y de que te puedes perder, sí, claro, te puedes perder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a ver la dimensión, vas a ver el terreno, vas a ver la cuestión, pero lo que les puedo dar yo como tip es que enfóquense en el caso clínico, qué elementos son fundamentales en lo que le están diciendo y ver el tipo de la zona, primero, de la zona que se están enfrentando, qué tipo es, qué es esa zona, o sea, cómo es esa zona, qué fauna tiene esa zona, para poder identificar, ¿sí? ¿Qué se pueden encontrar ustedes? O sea, imagínense todo eso, y cuando ya estén en el lugar, claro, pues vas a oler, como decías tú, Ezequiel, vas a observar cómo está, la impresión de observar un esqueleto, el observar una persona, porque a lo mejor puedes encontrar todavía con un proceso de putrefacción o proceso de colicativo o cromático, o sea, no sabemos porque para eso lo hicieron, ¿no? O sea, para eso hicieron ese tipo de personas y qué tanto escarbaron, porque lo importante otra manera importante también es la fosa clandestina que se van a enfrentar, porque puede ser que se comuniquen, puede ser una me refiero cadáveres que estén ahí, ¿sí? Que empezaron a aventar por cuestiones de desaparecer, y ver también, vuelvo a decir, la localización del terreno y la zona que es. Si a ciertos pueblos hay desapariciones, puede ser que son de ese pueblo, o realmente vinieron nomás a dejarlos ahí. O sea, toda la imaginación que tienen que llevar en un proceso de extracción o de una fosa clandestina. Primero identificar la fosa clandestina y posteriormente cómo va a ser la intervención de extracción, y aparte de eso,
llevar tu cadena de custodia, aparte de tu cadena de custodia, y llegar al anfiteatro o la zona donde se va a investigar, que es lo más importante. No sé si contesté tu pregunta, Ezequiel, más o menos. Sí, sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más tenía las manos preguntas? José David. José David, adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, José. Hablando un poquito de lo que usted mencionaba de las adiposiciones, una pregunta que se me metió ahorita con respecto a las individuales. Cuando usted hablaba de lo que es edad, sexo, obesidad y ciertas patologías, eso quiere Sí. decir que solamente estas personas, al momento de hacer las exhumaciones, tienden a sus formaciones óseas y físicas a descomponerse mucho más rápido que las demás al momento de hacer una exhumación, al momento de ver, como usted explicaba, en el área territorial, el segmento, el ambiente, la humedad, por este tipo de enfermedades, o también aplicaría para las normales, una persona sana. Son factores que nos podemos enfrentar que puede acelerar el proceso de putrefacción, José David, y que es Perdón. algo... ¿Cómo? Perdón, es que no le escucho, doctor. ¿Ya me escuchas ahí? Ahí sí, ahí sí. Ya, ok. Son factores importantes que se tienen que mencionar que pueden acelerar más el proceso de putrefacción. Pero como se los comenté, la cuestión ambiental es el fundamental proceso que nos podemos enfrentar, que nos pueda favorecer o que nos puede no favorecer porque nos va a acelerar todo. Ok. Muchísimas gracias, doctor. De nada, José David. Saludos. Hilary Salpec. Buenas noches, doctor. Hola, Eh, buenas noches. A mí me pareció muy curioso en la parte de las livideces cadavéricas, porque poniéndolo de un punto de vista, en Guatemala, la mayoría de los cadáveres encontrados en ciertas zonas prácticamente no es que fallecen en esas zonas, sino es de que los arrojan, es como una escena secundaria, ¿verdad? Sí, Y o sea, el hallazgo, tú dices, ¿no? Intervención del hallazgo. así es, Más o menos. doctor, es más que todo de como la escena secundaria y cómo es de que el entorno influye para la descomposición cadavérica, ¿verdad? Ok, Hilary, la verdad es que ahí, como tú comentas, si no es el lugar del hallazgo, sino que es perdón, si no es el lugar de la intervención, sino que es un lugar de hallazgo, van a ser fundamentales las livideces. Si tú eres criminalística, si estás trabajando en un lugar de criminalística o algo, o eres perito ahí oficial, importantísimo, y los médicos forenses de allá van a ver que eso es lo más importante, las livideces que podemos encontrar, porque vuelvo a decirte, si tú ya encuentras un cadáver, vas a hacer el levantamiento del cadáver en el lugar de intervención, ok, se supone que está ahí, pero cuando ves que hay modificaciones, que tienes dobles livideces, ¿sí? Entonces, ahí ya no es ya es del hallazgo, no es de la intervención, sino que, o en el lugar de los hechos, pues, a eso me refiero, sino que es en lugar de hallazgo, o sea, que este paciente ya fue manipulado, fue contaminado la escena, el cual debes de hacer otros protocolos para poder determinar la causa de muerte y dónde fue las cuestiones del lugar de los hechos. Muchas gracias, doctor, y mucho de eso depende también de la posición cadavérica, ¿verdad? Sí, más que nada la livideces es lo que el primer paso donde vamos a encontrar. Y ya todo el proceso, pues bueno, ya los factores ambientales son fundamentales, ¿no? O sea, si lo encuentres en un área rocosa, fría, sí, pues bueno, se va a contener un poquito ahí el proceso de putrefacción, ¿sí? O si lo encuentras en un lugar playero, en costas, allá en Guatemala, el Caribe o algo así, pues bueno, entonces el clima es más caluroso, más húmedo y el proceso de putrefacción se va a acelerar inmediatamente.
Muchas gracias, doctor, me quedó muy claro. Muy bien, Hilary. Gracias por participar. Gisela. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Gisela. A tus órdenes, dime. Gracias. Yo tengo una duda. Dependiendo de la causa de la muerte de la persona, ¿se llegan a encontrar diferentes artrópodos o siempre son los mismos? Muy buena pregunta. La primera pregunta que yo te haría es, ¿en qué lugar estamos y qué fauna encontramos ahí? Y esos son fundamentales. Y esos son procesos, o preguntas, mejor dicho, que te tienes que hacer tú como investigador forense. ¿Por qué? Porque no es la misma fauna que tú tengas en el norte de Guatemala al sur de Guatemala. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si tú encuentras que ese cadáver que lo encontraron en el norte de Guatemala y trae fauna del sur, entonces ese cadáver lo movieron. Así de sencillo. Entonces, los antrópodos son principales en llegar y dejar sus huevecillos y empieza la entomología a fluir. ¿Por qué? Porque llega la mosca, deja su huevecillo, se hace una larva, esa larva empieza a crecer, se va alimentando, fagocitando, se va comiendo, ¿sí? Los tejidos se introducen pues, ya sea por ojo, por las fosas nasales, por boca y por oídos, por todos los meatos que tengamos en el cuerpo, por vía rectal, vía vaginal, uretra masculina, se pueden meter y dejar sus huevecillos y empezar a hacer toda la fluidez del proceso de estos huevecillos. Empieza la pupa, que es el gusano, ¿sí? Y crece esa pupa de ese gusano y se va formando, va creciendo y se va formando ya todo el proceso también de putrefacción, ayudando, tanto fagocitando como también los microorganismos, y hace todo el proceso. No sé si me di a entender, Gisela. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere alguna pregunta, duda? Oscar, ¿puede abrir el micrófono? Yo tenía, buenas noches, Buenas noches, Oscar. tenía una pequeña duda sobre la adipocira, es así como se dice. Ajá, adipocira, así es. Pues tenía una pequeña duda, ¿qué sucede en esta parte con los tejidos humanos? Es mi pequeña duda la que tenía. ¿Cómo? No entiendo tu pregunta, Oscar. ¿Cómo que qué hacen los órganos? Pues es que todo es un proceso, o sea, a lo que voy la adipocira se hace una tipo de grasa, se cubre todo el proceso de la piel. Si vistes en las dos fotos que puse de ese menor, nomás la cara tenía toda blanca, ¿sí? O sea, toda llena de, como si fuera una grasa, como si lo hubieran maquillado, le han puesto toda la grasa en la cara y así se queda, ¿sí? Todo este proceso. Por eso, era el caso que me impresionó mucho que tuvimos aquí en Guadalajara, ¿sí? De esa exhumación que se hizo de ese niño. No sé si contesté tu pregunta, Oscar. Sí, muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Juan Martín, dime, Juan. ¿Te ha apagado tu micrófono? Perdón, doctor. Solo tengo duda con lo de qué tipos de livideces son las que existen, porque no mucho le puse atención en esa parte porque escuché algo entrecortado. No sé si usted me puede indicar, por favor. Sí, claro. Mira, la livideces es una extravasación de la sangre que se forma por gravedad. O sea, esto es de que ya cuando fallece la persona, en las primeras horas se va extravasando toda la sangre. Se extravasa, se sale de los conductos que son las venas y arterias y se sale y se va por gravedad hacia abajo. ¿Sí? Entonces, en las primeras 12 horas se van formando las livideces. Esas livideces en las primeras 12 horas se pueden modificar en las primeras 12 horas. Durante el proceso, pasando de 12 horas a 24 horas, o sea, en las otras 12 horas más, ¿sí? Podemos encontrar las primeras livideces, ¿sí? Que se le formaron, pero también se pueden formar nuevas livideces, ¿sí? Es ahí donde podemos ver que se movió ese cadáver, donde sabemos que se pudo
que hubo una modificación o hubo una contaminación de la escena de los hechos o del lugar y lo cambiaron a un lugar de hallazgo, ¿sí? Y mayor de 24 horas ya no se pueden ni modificar ni las primarias ni no se pueden ya formar ninguna livideces. ¿Sí me voy a entender? ¿O sí me di a entender? Sí, doctor. También, por último, no me había quedado claro sobre la putrefacción. Dice que cuando presenta una mancha crónica, ¿ya no tiene rigidez o estoy equivocado? No, cromática. Ok. Cuando se termina la rigidez, se puede decir, mejor dicho, la literatura dice, se termina la rigidez cuando inicia la putrefacción. ¿Y cuándo inicia la putrefacción? Cuando ya estamos en el fenómeno cromático. ¿Qué es el fenómeno cromático? Cuando se forma la mancha verde en la fosa ilíaca derecha. ¿Sí? O se puede formar también en el esternón. ¿Sale? Ok, gracias, doctor. Nada, Martín, lo que se ofrezca. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? Con confianza, muchachos, así sea la más boba, para mí no es ninguna pregunta boba. Lo más que quiero es darme a entender y de explicarle lo más que se pueda. Licenciado, una pregunta. Esta mancha que usted menciona se pronuncia más que todo en esa fosa ilíaca derecha, creo que dijo, y en el esternón por la vascularización que hay en ese lado. No entiendo por qué. Quisiera profundizar en esto. Muy bien. Ok. Sí, licenciada Diana, ese tipo de mancha cromática verdosa se forma en la fosa ilíaca derecha porque es el cambio donde encontramos el acúmulo de bacterias anaeróbicas. Entonces, por eso se forma ahí, en la fosa ilíaca derecha. ¿Y por qué en el esternón también? Porque también podemos encontrar un proceso de un foco, o sea, de un acúmulo de bacterias también anaeróbicas, pero porque tenemos a veces el timo. Cuando somos pequeños, tenemos un órgano que se llama retroesternal. Aquí está el esternón, es el esternón, y aquí está el timo, es la parte de atrás. El timo es una glándula que nos ayuda muchísimo. Entonces, ahí a veces son órganos muy linfáticos, tanto lo que el apéndice, por eso se forma ahí, y también el timo. Y por eso se forma ahí las manchas. Se puede formar esternón o la más común en la fosa ilíaca derecha. Gracias, muy amable. Nada, licenciada Diana. ¿Alguien más? José David, ¿puede abrir su micrófono? José David, dime, a tus órdenes. ¿Qué tal, doctor? Una pregunta. Sí. Con respecto a los antrópodos. Una forma en el ámbito criminalístico para las investigaciones que usted acaba de hacer referencia, usted dice que para determinar la búsqueda del lugar donde se dio el hecho, un ejemplo, oyendo un poquito con respecto a lo de México, a diferencia de Guatemala, con el narcotráfico, que ustedes encuentren los cuerpos en fosas clandestinas, de las cuales lo encuentran, así como usted dice, en el estado donde usted está, y ustedes encuentran antrópodos de otro estado, ahí es donde determinan que no estuvo en ese lugar por medio de los antrópodos. Sí. Si los encuentran en otro estado. Esa es mi pregunta. O sea, si póngale sí usted te entiendo. Sí te entendí, José David. Sí, José David. Ok, vamos hablando. Es un ejemplo, para hacer un poquito más claro esto. Aquí en Guadalajara tenemos un antrópodo, un ejemplo, que nada más se da en el sur de Jalisco, ¿sí? Esa fauna. Ok, y van hacia, no sé, Michoacán. Van hacia otro estado que se llama Michoacán y encuentran ese tipo de artrópodo, entonces, y esa persona ya investigando también es de Jalisco, entonces se hace el match, ¿sí me voy a entender? Puede ser hasta métodos de identificación, métodos también de la cronotanato diagnóstico, nos pueden dar lo que son la entomología forense y también como métodos también de identificación, cuestión de la fauna. ¿Por qué? Porque es sumamente importante, como te comentaba, a lo mejor se da esa exclusividad de ese tipo de
de entomología que se encuentra aquí en Jalisco, en el sur de Jalisco, y bueno, y encuentran un cadáver en Michoacán, en una fosa clandestina, exclusivamente nada más para este tipo con esa fauna, pues a eso voy, ¿sí? Entonces, a lo que voy es de que por eso es importante también saber en qué perímetro sabemos o estamos investigando y qué fauna nos encontramos en donde estamos sacando esa fosa clandestina. Si nos encontramos fauna de ahí, pues bueno, son locatarios de ahí. Pero ya al momento de identificación, en el proceso de la necropsia, encontramos una fauna que no es de ahí, entonces ese cuerpo, pues nomás lo trajeron para tirarlo. No fue o lo mataron y lo tiraron ahí. No sabemos, o sea, también depende de la causa de muerte. No sé si me doy a entender, José David. Me imagino que eso más que todo sería para evitar una forma de culpabilidad al momento de un crimen para supuestamente extenderlo a otro lugar. Pero por medio de esa investigación entiendo que ustedes identifican que no fue en el lugar A, sino que del lugar B, por medio de esta situación de los antrópodos. Sí, es un método aparentemente, como vuelvo a decirte, de identificar y saber si realmente fue del lugar de los hechos de ahí o fue un lugar de intervención. Ok, muy amable, doctor. De nada, José David. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, yo creo que ya no hay más dudas y preguntas. Muchísimas gracias a cada uno de los que se conectaron y a usted, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo. Sabemos de que es un esfuerzo grande el que usted hace siempre, estar con nosotros y tener la disponibilidad para colaborarnos para que muchas más personas aprendamos, porque cada día aprendemos algo nuevo. Hoy me fui con más conocimientos, yo también porque desconocía algo de lo que mencionaban, pero me parece muy interesante. Muchísimas gracias a usted también, licenciada Diana, por estar acá apoyando y gestionando este tipo de actividades académicas que vienen a traernos beneficio a todos, ¿verdad? Muchas gracias. A ustedes realmente por el tiempo. Perdone. No, cuidado. Licenciada Diana, adelante. No, yo mire, quedo infinitamente agradecida de verdad, porque yo sé que el tiempo es algo que es muy valioso y no todos los profesionales están dispuestos a compartirlo de esta manera, ¿verdad? Sobre todo de forma gratuita cuando es algo académico, pues actualmente la educación se ha vuelto muy costosa, ¿verdad? Y encontrar personas que todavía están dispuestos a amar la cátedra e impartir conocimientos de esa forma, yo la verdad que quedo inmensamente agradecida con ustedes y al licenciado Luis, que nos está apoyando un montón, ¿verdad? La verdad que estoy muy emocionada con este tema de las fosas clandestinas. Es una nueva oportunidad para mí, para que la cátedra se vuelva dinámica. Entonces, quedo infinitamente agradecida con los dos. Licenciada Diana, amigo Luis, ya sabes que yo estoy con las puertas abiertas desde acá. Ojalá pronto nos inviten ahí algo más presencial para darles un poquito más de experiencia, más que nada, ¿no? O sea, ofrecerles mis servicios, estoy a sus órdenes. Bien lo sabe, licenciada Diana, sabe Luis que estoy aquí apoyando desde acá, desde México, pero estoy con ustedes en lo más que me puedan invitar, en lo que yo pueda colaborar, en lo que yo pueda investigar. También ahí en la revista de Luis tenemos ahí varios artículos publicados, que me ha dicho que participe y yo también estoy sumamente agradecido también que Luis me abrió las puertas y que bueno, estamos aquí en la mayor disponibilidad y también ofrecerles, pues bueno, que estoy con lo que yo pueda colaborar, estoy con la mayor disponibilidad más que nada. Licenciada Diana, gracias. Luis, amigo, gracias, un abrazote, y estoy a sus órdenes, ya saben. No, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, licenciada. Y sí, como usted sabe, doctor, pronto vamos a coordinar algo presencial con usted, ya que siempre ha costado un poco salir este fase de la pandemia a lo presencial. Nos ha costado, pero ya vamos retomando vuelo, gracias a Dios.
han tenido bastante auge en nuestras actividades y creo que ha sido el resultado del esfuerzo que hemos hecho durante estos 3 años ya dándole. Entonces, muchísimas gracias a usted, doctor, y a usted, licenciada, y a los jóvenes que se conectaron, muchísimas gracias. Y les recuerdo que por el chat nos pueden hacer las consultas necesarias previas al día domingo. Yo voy a compartir en la semana el listado. Vamos a hacer 3 grupos porque vamos a hacer alrededor de 150 personas en el taller. Vamos a hacer 3 fosas. Entonces vamos a dividirlos por grupos para la participación. Les comento que no vamos a trabajar solo la fosa, sino también vamos a hacer una parte de dactiloscopía para que ustedes también se puedan llevar una práctica presencial y que puedan tener revelados de huellas con materiales que son los indicados para poder hacer el trabajo de campo, con materiales magnéticos, las brochas que se utilizan, las cintas, los adhesivos, todo lo tenemos ya listo para que sea un éxito el evento con ustedes. Y también recordarles de que tienen que llevar agua, gorra, zapatos cómodos, tenis, no vayan a cometer el error de ir súper cambiadas las chicas, porque nos ha pasado, les comento rapidísimo, en Jalapa, nos pasó que llegaron unos novios y los dos llevaban Jordan blancos y a la hora que nos tocó ir a la fosa, yo les pedí favor que mejor se retiraran porque iban a arruinar sus zapatos, porque el olor del cadáver se riega en la tierra también. Incluso mis tenis, yo he tenido que meterlos en una bolsa y traerlos de regreso así porque se impregnan del olor. Entonces, que tomemos nuestras medidas de seguridad y cualquier cosa que necesiten, estamos en el grupo. Ahorita solo que me cargue el video en el streaming, yo lo descargo y se los comparto en el grupo para que ustedes lo puedan tener ahí, lo puedan revisar y estamos a la orden. ¿Oyeron? Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos el próximo domingo. Estamos emocionados por llegar acá con ustedes. Gracias, doctor. Gracias, licenciada. Entonces, nos estamos viendo. Que pasen feliz noche. Hasta luego. Buenas noches a todos. Espero que hemos cumplido la meta. Gusto saludarlos, conocerlos. Licenciada Diana, gusto conocerla. Igualmente. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Bye. Feliz noche. Saludos. Le agradecemos mucho.